Bueno, noticia que conocimos este pasado fin de semana. Aumentará el ABL en la ciudad de Buenos Aires y en un porcentaje cercano al 40%. Bueno, exactamente al 38%. Altísimo, ¿no? Julián, y los detalles. Sí, así es. Bueno, a ver, hay varios datos que llaman la atención. Recordemos que esta semana va a estar llegando a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el presupuesto para el año 2017, el proyecto de presupuesto, porque se tiene que discutir obviamente en las comisiones respectivas de esa legislatura y después tiene que pasar al recinto. Cuando uno busca dentro de lo que son los datos más importantes, hay uno que obviamente llama la atención y que tiene que ver con este ajuste del orden del 30% en promedio y que llegaría hasta el 38%, lo que es el ajuste del ABL. Vamos a compartir algunos datos sobre lo que es este incremento sustancial y que tiene algunas contradicciones, ya se las voy a marcar, ¿no? Bueno, decíamos, ¿no? El presupuesto con aumentos de hasta el 38%. Es el techo, pero abarca una parte muy importante de las partidas de la ciudad de Buenos Aires. Y acá empezamos a segmentar lo que es el mercado. Un 8,5% de las partidas van a continuar exentas y tiene que ver con esas exenciones que se hacen para jubilados y personas con discapacidad. Es decir, esto se sostiene, es igual que prácticamente los últimos años lo que se discutió y se aprobó en lo que es la ley de presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando te vas al 13,5%, bueno, son las que menos van a aumentar a partir del año que viene, porque prácticamente un 13,5 va a aumentar 20%. Tienen este techo del 20%. Es decir, el ajuste que va a tener una parte importante del sector de la ciudad de Buenos Aires, puntualmente lo que son las partidas, va a ser del orden del 20%. Ahora vamos a ver la siguiente, que lo que empieza a dar son incrementos cada vez más relevantes, y esto tiene que ver con los valores fiscales de las propiedades, ¿no? Uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la decisión que se toma? Se toma en función de lo que es la actualización o desactualización. Sí. Bueno, fíjate, un 27% aumenta entre un 20 y un 30% lo que es el ABL. Un 23% del total aumenta entre un 30 y un 37%. Y un 28% también, fíjense que el dato es más importante, casi 30% de las partidas va a aumentar un 38% lo que es el ABL. Estas son las propiedades más caras de la ciudad de Buenos Aires, en promedio los departamentos obviamente también, que tuvieron un ajuste a lo largo de los últimos años en lo que son sus valores de mercado, porque en muchos aspectos las propiedades en la ciudad de Buenos Aires estuvieron atadas, recuerdan ustedes, a la cotización del dólar blue. Entonces sí, iba subiendo muy rápido el dólar blue, las propiedades en pesos también iban trepando y por ende lo que no había era un ajuste en los mismos términos de lo que era la ABL. Entonces, en el año 2011, del año 2011 en adelante se aprobó una ley que lo que le dice al gobierno de la ciudad es que tiene un techo, tiene un tope, que ese tope puede ser de hasta el 100%, es decir, el gobierno de la ciudad nunca te puede aumentar más del 100% la ABL. Claro, es un escándalo que te aumenten el 100% la ABL, está clarísimo. Pero bueno, en este caso la decisión ha sido aumentar el 38%. Lo que pasa, Julián, que quiero hacerte esta pregunta. Sí. Vos decís, es un escándalo, un 100%, se han incrementado otras tarifas, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, más del 100%. Sí. Entonces ya no sería una novedad, no sorprendería tanto. Pero en el caso del ABL, no eran tarifas que estaban desactualizadas. ¿Al respecto de qué? Probablemente estaban desactualizadas al respecto de la evaluación, claro, ¿no?, de las propiedades. Sí. Pero no desactualizadas porque no hubieran tenido aumentos en los años anteriores, porque sí los subieron y muy importantes. Claro, lo que pasa es que cuando hay una devaluación, por ejemplo, lo que pasó este año, una devaluación de prácticamente más del 40%, ahí lo que pasa es que el valor de la propiedad termina ajustando en pesos porque tienen un precio de referencia a las propiedades en algunos lugares de la República Argentina en dólares. Claro, sí. Entonces, automáticamente esa evaluación en pesos, por lo menos lo que es el precio de mercado, aumenta. Ahora, ¿eso tiene un correlato en lo que son los niveles impositivos? No lo tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente el valor que se toma para aplicar lo que es el ABL, la tasa de ABL, es el valor fiscal del inmueble, no es el valor de mercado. Entonces, el gobierno de la ciudad lo que hace es trata de llevar ese valor de mercado, o en todo caso, trata de llevar el valor fiscal al valor de mercado. Este sería un poco el esquema. Claro, en el medio no te pueden subir los impuestos 50 o 100%. Bueno, hemos visto que sí, que te pueden subir, pero digo, en líneas generales, el ABL, como vos marcás, viene siendo actualizado. Entonces tiene este techo, tiene esta especie de límite que fija la ley, y me parece que en ese sentido, es un comportamiento relativamente básico y de sentido común lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires, que trata de aplicar la mayor cuota posible vinculado a lo que es el pago de este impuesto. Ahora, hay algunas contradicciones y voy a marcar una que es importante y voy a ir a esta segunda que dice la inflación prevista es del 17%.
Entonces, a ver, ¿qué pasa acá? Que obviamente lo que es la actualización del impuesto va por encima de lo que son los niveles de inflación. Entonces tiene un componente de inflación que es el 17%, es decir, te actualiza el 17% el impuesto, y tiene otro componente que tiene que ver obviamente con el valor de las propiedades. Ahora, en un contexto donde vos tuviste una devaluación de más del 40% y el valor de esas propiedades en gran medida se actualizó, es decir, en términos de pesos realmente subió, fíjate que en rigor queda bastante acotado lo que es el incremento del ABL. Es decir, el ABL no va a buscar equiparar lo que de alguna manera es el valor de la propiedad en pesos de muchas de las propiedades que tienen una evaluación en dólares. Se queda corto en ese sentido. Lo que digo es muy relevante lo que ha sido el aumento en general. Ahora, contempla gastos... En términos porcentuales. Claro, claro. Contempla gastos el presupuesto por 178.000 millones de pesos versus 112.000 del año pasado, ¿no? Acá hay un incremento de más del 20%, del 26%. Y el otro dato es que, bueno, al igual que lo que es el presupuesto nacional, el de la ciudad de Buenos Aires repite los datos de macroeconomía. 3,5% prevé de crecimiento y un tipo de cambio en promedio para el año que viene el 17 pesos con 92 centavos. Significa que muy probablemente el tipo de cambio para la ciudad de Buenos Aires va a terminar en el orden de los 19 o 20 pesos, pero que bueno, tiene que saldar un promedio de 17,92. Obviamente muchas de estas cosas no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, lo que es el tipo de cambio en general en la Argentina en los últimos años no se cumplió prácticamente nunca. Digo, es para tomar una referencia de lo que piensa el gobierno que puede llegar a ser. Es un dato para generar determinado tipo de expectativas. En este caso, de que el tipo de cambio se mantenga relativamente acotado a lo largo del año, por más que la inflación, cuando uno pregunta a determinados sectores, por ejemplo, el sector industrial, sector de empresarios, lo que dicen es, bajo ningún aspecto consideramos que la inflación puede estar en el orden del 17%, lo más probable es que esté por encima del 20%, y algunos te dicen, bueno, un promedio del 25%. Entonces, digamos, hay que considerar esto como una especie de mapa, yo diría, de gobierno, pero mapa de buenas intenciones si querés, pero bueno, tampoco tiene que estar todo acotado y de hecho nunca lo está. Es decir, claro, lo que hay es una especie de visión, ¿no? Bien, gracias, Julián. No, por favor.